Buenos días a todos. En este vídeo vamos a empezar a grabar una serie de vídeos de cinemática en los que vamos a tratar simplemente las herramientas necesarias para un estudio cinemático de un móvil y las magnitudes. Este será el primero de una serie de tres. En el segundo analizaremos las magnitudes, velocidad y aceleración. Y en el tercero, las componentes intrínsecas de la aceleración. Empezamos. Bueno, lo primero que debemos saber es que la cinemática es la parte de la física que estudia los movimientos de los cuerpos, sin pensar en qué causas lo producen. Nosotros vamos a plantearnos cuál es o analizar la posición, la velocidad, la aceleración de un móvil, pero en ningún momento vamos a pararnos a pensar por qué tiene esa velocidad, por qué tiene esa aceleración o por qué tiene esa posición. Normalmente la cinemática, para simplificar su estudio, considera que los móviles son objetos puntuales, que no tienen volumen y que la masa se puede concentrar en un punto. Esta aproximación es válida para el análisis de muchísimos movimientos. Concepto de movimiento. Nosotros vamos a decir que un cuerpo está en movimiento cuando cambia de posición con respecto a otro que consideramos en reposo. Así, por tanto, para definir el estado de movimiento tendremos que decir con respecto a qué otro sistema lo hace, o lo que es lo mismo, tendremos que definir un sistema de referencia para el análisis de ese movimiento. Así, por ejemplo, un pasajero que vaya sentado en un tren o en cualquier otro medio de transporte dirá que está en reposo con respecto a otro, cualquier pasajero que también vaya sentado en el mismo medio de transporte. En cambio, un observador que esté viéndolo desde fuera dirá que ambos están en movimiento. Los pasajeros, igualmente, los pasajeros que están dentro podrán decir que el observador que está fuera está en movimiento. Por tanto, el concepto de movimiento es relativo. Nosotros, para decir si si un cuerpo se está moviendo o no, tendremos que indicar primero respecto de qué. Depende del observador. Y además, no existe en el universo ningún sistema de referencia absoluto, es decir, no hay en el universo un sistema de referencia que podamos considerar en reposo absoluto. Una vez que hemos definido el concepto de movimiento y hemos indicado que es relativo y que depende del observador, lo primero que debemos hacer para estudiar el movimiento de cualquier sistema es fijar un sistema de referencia y el origen de dicho sistema de referencia. Esta elección normalmente va a ser libre, pero debe facilitarnos, en la medida de lo posible, la descripción del movimiento que queramos analizar. Para ello, dibujaremos unos ejes cartesianos en general en dos dimensiones. Si estamos en el plano, ese va a ser nuestro sistema de referencia y fijaremos cuál es el origen de dicho sistema de referencia. Vamos a llamar trayectoria a la línea, que puede ser real o imaginaria, que describe el movimiento del cuerpo. Imaginemos un cuerpo que se está moviendo así, pues a esta línea, que puede ser curva, puede ser recta, puede ser real o puede ser imaginaria, la vamos a llamar siempre trayectoria del movimiento del cuerpo. En general, esta trayectoria la podremos describir mediante una ecuación que relaciona las coordenadas de posición x e y de nuestro móvil. Esto veremos que no siempre es fácil y especialmente no será fácil en los movimientos en tres dimensiones. Una vez que tenemos un móvil para analizar, hemos fijado nuestro sistema de referencia y nuestro origen para analizar el movimiento de dicho móvil, la primera herramienta que nos va a permitir el análisis de ese movimiento, la primera magnitud cinemática, va a ser el vector de posición. El vector de posición, imaginemos que este es nuestro sistema de referencia, aquí tenemos el origen y esta es la trayectoria de nuestro móvil. El vector de posición va a ser un vector que va en cada momento desde el origen del sistema de referencia al punto donde se encuentra el móvil. Lo vamos a representar por la letra R, es un vector y depende del tiempo, lógicamente, porque va a cambiar con el desplazamiento del cuerpo. Es decir, que cuando el móvil se encuentre, por ejemplo, en esta otra posición, el vector de posición será este, o cuando el móvil se encuentre en esta otra posición, el vector de posición será este. Es un vector que va cambiando con el tiempo.
Así, para describir el vector de posición necesitaremos siempre la coordenada x del móvil y la coordenada y del móvil, que lógicamente dependerán del tiempo. Por tanto, el vector de posición será coordenada x por el vector unitario del eje x más la coordenada y por el vector unitario del eje y. Cuando estemos trabajando en dos dimensiones, su unidad es el metro. Cuando trabajemos en tres dimensiones, además debemos añadir la coordenada z y el vector unitario del eje z. Vamos a poner un ejemplo de este análisis. Imaginemos que nos dicen que tenemos un móvil que tiene como coordenadas de posición en función del tiempo x 2t menos 1, vemos que depende del tiempo, y t cuadrado más 2. Y nos dice obtener su vector de posición en función del tiempo y particularizar para los instantes iniciales, es decir, a los 0 segundos, los 2 segundos y los 5 segundos. Bueno, el vector de posición es la coordenada x por el vector unitario y más la coordenada y por el vector unitario j. Por tanto, lo único que tenemos que hacer es donde pone x, sustituir por su valor, y donde pone y, sustituir por su valor. Así el vector de posición será 2t menos 1 por el vector unitario y más t cuadrado más 2 por el vector unitario j. Cuando ya tenemos el vector de posición en función del tiempo, para hallar cuál es la posición del móvil en diferentes instantes de tiempo, lo único que tenemos que hacer es sustituir. Por ejemplo, el vector de posición a los 0 segundos, sustituimos el tiempo por 0. 2 por 0 es 0, menos 1 sería menos 1, menos 1 por i, menos i, 0 al cuadrado 0, más 2 es 2, j, menos i más 2j. Esta será la posición del móvil a los 0 segundos. A los 2 segundos, 2 por 2, 4, menos 1, 3, y 3i, 2 al cuadrado 4, más 2, 6j, 3i más 6j. Y a los 5 segundos, 10 menos 1, 9, y 25 más 2, 27j. Esto nos va a permitir, por ejemplo, representar la trayectoria del móvil, porque nosotros podemos poner las coordenadas de posición a los 0 segundos, menos 1 más 2, a los 2 segundos, 3, 6, 3, 6, y bueno, tendríamos estos dos puntos. Si fuésemos trazando más puntos, podríamos hallar la trayectoria del móvil. También podemos hallar la distancia del móvil al origen en cualquier instante de tiempo. Por ejemplo, imaginemos que nos piden la distancia del móvil al origen, es decir, desde este punto a este punto, a los 2 segundos. Esto es muy sencillo porque esa distancia no es más que el módulo del vector de posición en ese instante, es decir, este tamaño. Entonces, para calcularlo, nosotros siempre nos vamos a quedar con ese triángulo rectángulo y vamos a poder darla. El módulo del vector de posición a los 2 segundos, como esto es 3 unidades y esto es 6 unidades, pues sería la raíz cuadrada de 3 al cuadrado más 6 al cuadrado, raíz de 45 metros. Continuamos ahora con lo que llamamos vector desplazamiento. Llamamos desplazamiento de un móvil a la diferencia entre su posición final y su posición inicial. El vector desplazamiento es la posición que lo llamamos delta de r, es la posición, el vector de posición en el instante final, menos el vector de posición en el instante inicial. Gráficamente, si este es nuestro vector de posición en el instante inicial y este el vector de posición en el instante final, el desplazamiento es el vector que va desde ese punto inicial hasta el punto final. Es importante señalar un par de cositas. Primero, que la unidad del vector de desplazamiento es el metro. Después, que la posición final del móvil es la suma, lo que hemos dicho, la suma de la posición inicial más el desplazamiento. Eso va a ser siempre la posición final. Y por último, en general, el desplazamiento y el espacio recorrido no coinciden. El desplazamiento es este vector, y el espacio recorrido entre estos dos puntos vendría dado por la distancia recorrida sobre esa curva, sobre su trayectoria. Entonces son magnitudes que en general no van a coincidir. Solo van a coincidir cuando el desplazamiento sea en línea recta y además en el mismo sentido. Por ejemplo, si para el ejemplo anterior quisiéramos calcular el desplazamiento del móvil entre el instante inicial y los 2 segundos de tiempo, solo tendríamos que
restarle al vector de posición final, es decir, el vector de posición a los 2 segundos, que era 3i más 6j, el vector de posición inicial, el vector de posición a los 0 segundos, que era menos i más dj. Hacemos la resta, 3i menos menos i sería 4i, y 6j menos 2j, 4j. Si los representásemos gráficamente, este es el vector de posición a los 0 segundos, este el vector de posición a los 2 segundos, y este el desplazamiento. 4i más 4j. Me está diciendo que se está desplazando 4 unidades en la dirección del eje X y 4 unidades en la dirección del eje Y. Para hallar el módulo del vector de desplazamiento, pues bueno, simplemente hallamos el módulo de este vector, que es la raíz cuadrada de la suma de sus componentes al cuadrado. Y un poco lo que indicábamos antes, vemos que este desplazamiento no coincide con el espacio recorrido por el móvil. Por último, en este primer vídeo vamos a ver cómo calculamos la trayectoria. Ya hemos indicado que la trayectoria no es más que una relación entre las coordenadas de posición del móvil. Para determinarla, en general lo que vamos a intentar es, entre las dos coordenadas de posición, eliminar el tiempo para obtener una relación solo entre la coordenada X y la coordenada Y. Vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, para el ejercicio anterior, nos dice obtener la ecuación de la trayectoria del ejemplo anterior. La coordenada x es igual a 2t menos 1, la coordenada y es igual a t cuadrado más 2. Lo que debemos hacer es despejar el tiempo de cualquiera de las dos coordenadas, de aquella en la que sea más sencillo. Por ejemplo, vamos a despejar el tiempo de aquí. Si despejamos el tiempo de aquí, nos queda que el tiempo es, este 1 pasaría sumando y el 2 dividiendo, el tiempo es x más 1 partido por 2. Y una vez que tenemos ese despeje realizado, lo sustituimos en la coordenada y, es decir, donde pone t, ya sabemos que t es x más 1 partido por 2, lo sustituimos y ya tenemos la ecuación de la trayectoria. Ya tenemos una ecuación que nos relaciona la coordenada y de posición con la x y por tanto podremos representar esa trayectoria. Para representar esa trayectoria simplemente tendríamos que representar esta función, que en este caso es una parábola. Y nos quedaría así, nos diría que este móvil, el que tiene este vector o estas coordenadas de posición, pues se está desplazando según en esa parábola. Bueno, hasta aquí este primer vídeo. En el próximo veremos los conceptos de velocidad y aceleración. Espero que se haya entendido, es muy sencillo y con la práctica, realizando un par de ejercicios donde calculemos vectores de posición en instantes determinados y trayectorias y vector de desplazamiento, que es lo que hemos visto en este vídeo, veremos que es muy sencillo. Saludos.